bruxismo, como ustedes saben, es el rechinamiento de los dientes, que generalmente uno siempre piensa que tiene que ver con alguna interferencia oclusal que no está dejando que esa mandíbula cierre en forma normal. Pero eso a veces no es suficiente para poder tener bruxismo. Tiene que haber otro componente, como el componente del estrés o de la ansiedad o alguna situación que está llevando y alterando el sistema nervioso de este paciente. Porque si nosotros erradicamos a veces esa interferencia, el paciente ya generó ese hábito y ya hizo en su cerebro el patrón de esa huella que nosotros llamamos huella negativa, que hay que erradicar y hacer otro circuito neuronal para activar una huella positiva en ese cerebro y erradicar la negativa. Entonces, esto, como ustedes saben, mi primera formación fue de odontóloga. Hoy, por otras cuestiones, no me dedico a eso y me dedico a esto que hago en Codex Salud, que son las neurociencias aplicadas. Y a raíz de mi primera formación pude elaborar un protocolo específico para tratar a los pacientes con bruxismo. Entonces, desde las neurociencias aplicadas, que es el uso de la tecnología al servicio de la salud mental, nosotros nos apoyamos en dos pilares: la neurofeedback por un lado y la fotomodulación por otra. Desde el neurofeedback hacemos un electroencefalograma donde vamos a ver la actividad de la electricidad de ese cerebro y en base a eso vamos a elaborar un plan de tratamiento, que son sesiones semanales. Por el lado de la fotomodulación, es una herramienta que se trabaja a través de la luz infrarroja que penetra en el tejido cerebral, actuando específicamente a nivel de las neuronas dentro de la mitocondria. Entonces, estas dos técnicas se fusionan perfectamente para lograr el cometido de solucionar este bruxismo en el paciente. A esto debemos agregarle a veces algunas otras técnicas que hacemos en Codex Salud, como por ejemplo erradicar a esto de las estabilizaciones interhemisféricas, que generalmente y en esta etapa las estamos ofreciendo como un bonus extra. También hay sesiones que podemos tratar tema de la ansiedad o podemos tratar alguna cuestión emocional que pueda estar afectando al paciente con bruxismo desde otro ángulo, ¿no? Entonces para esto también hacemos sesiones de tapping y de brain spotting. Y sin olvidarnos de una visión integral del paciente, de sus síntomas en general, para poder atravesarlos a través de la fitomedicina. Entonces, esta visión integral ayuda al paciente a salir más rápido de este cuadro. Si tenés alguna duda, no dudes en consultarnos y sacar tu primera consulta para poder analizar tu caso en particular.